Bien, en esta oportunidad programaremos las placas de motor en nuestro variador de frecuencia CFW11. Recuerden que este procedimiento también aplica para la serie CFW 500, 300 y 100. Entonces lo que debo hacer es accesar al menú, parámetros, lo podría hacer por un startup orientado, pero para que les sirva como referencia para las otras series de producto, voy a hacer a través de todos los parámetros. Recuerden que yo acá tengo todos mis atajos, ¿sí? Pero da igual, entonces lo que voy a hacer es accesar por todos los parámetros. Lo primero que debo hacer es meter la clave de programación. Entonces, clave número 5 en el parámetro 000. Ok. Seguido a esto me voy hasta el parámetro 202. En el parámetro 202 elegiré el tipo de control con el que quiero operar mi motor. Por defecto, en fábrica, él viene en modo escalar. Para este caso, 60 Hz. Si lo hubiese inicializado a 50 Hz, pues estaría en escalar a 50 Hz. Entonces ingreso acá, lo quiero trabajar como vectorial. Entonces selecciono Voltage Vector WEG, BBW. Listo. Ya en este momento está como vectorial. Seguido a esto, si ustedes observan, él ya me mandó hasta el parámetro 398. Entonces aquí básicamente lo que hago es empezar a ingresar las placas de motor. Entonces me pide el factor de servicio. Entonces para este caso es el 1.15. Guardo. La eficiencia del motor, que para este caso es del 83%. Todos estos datos los saco de placas de motor. La tensión nominal a la que vaya a trabajar. Entonces, para este caso, 220 voltios, no lo cambio. La corriente nominal del motor. En nuestro caso, para 220 es de 8,7 amperios. La velocidad asíncrona del motor, que en nuestro caso es de 1725. La frecuencia del motor, en nuestro caso 60 Hz, no lo modifico. La potencia nominal del motor, 3 caballos, no la modifico. Y el tipo de ventilación del motor, que en nuestro caso efectivamente es autoventilado, no lo modifico. Si fuera diferente, pues acceso al parámetro y selecciono la opción que corresponda a nuestras placas de motor. Aquí hay algo muy importante. Ok, vale, factor de potencia, para este caso es del punto 8. Factor de potencia o coseno phi del motor. Aquí estamos programando las placas del motor. Entonces, coseno phi o factor de potencia va a ser exactamente lo mismo. No tiene nada que ver con el de la red. Importante. El parámetro más importante es este, la corriente nominal. ¿Por qué? Porque esta corriente nominal es donde se van a derivar todas las protecciones hacia motor. Los límites de torque, los límites de corriente. Y de este parámetro es de donde se debe hacer el cálculo y diseño de las protecciones para el variador. Todo lo que es el tema de coordinación de protecciones, tipo 1 y tipo 2. Yo esto debo calcularlo con la tensión real de red. Para nuestro caso, la tensión de red corresponde con las de placa de motor, pero no siempre este va a ser el caso. En muchas ocasiones es posible que la placa del motor me esté dando unos datos, ejemplo, a 240 voltios. Pero si yo tengo 220, debo hacer el cálculo de la corriente nominal real que consumiría ese motor. Esos cálculos se hacen de la siguiente manera. Lo primero que debemos hacer es ubicar las placas de nuestro motor, las placas de identificación o en su efecto el datasheet. Muy importante tener en cuenta que las placas son verdaderas siempre y cuando el motor no haya sido rebobinado. Cuando hablamos de motores rebobinados, ya estas placas no son ciertas. Deberíamos pedirle a nuestro proveedor de servicios, en este caso de rebobinación de motores, que nos certifique unas nuevas placas. Son pocos las empresas
o las personas que realizan este tipo de servicio certificado, con certificación de placas. Entonces, en esos casos, tratemos de ubicar este tipo de compañías. Bien. ¿Cómo se calcula la corriente nominal? Pues como podemos observar acá en las placas de nuestro motor, nos dicen que para 380 voltios él consume una corriente de 70.1 amperios y para 660 voltios una corriente de 40,4 amperios. Muy importante que al momento de nosotros programar nuestro variador de frecuencia, esta corriente, que es el dato más importante, aquí se desprende absolutamente todas las protecciones, no solamente programadas en el variador de frecuencia, sino también las protecciones que nosotros debemos implementar a nivel tablero, llámese breakers, fusibles, DPS, guardamotores, en fin, todo se desprende de aquí, por eso este dato es el más importante. ¿Cómo lo debo calcular yo? Pues haciendo una medición de la tensión real de trabajo en sitio, ¿sí? Entonces veámoslo. Eso corresponde a la siguiente ecuación. La corriente nominal en amperios va a ser igual a la potencia en vatios sobre la tensión real de alimentación del motor por su coseno phi por la eficiencia por raíz de 3 o por raíz del número de fases con que se ha alimentado el motor. Si el motor se alimenta con 2 fases sería por raíz de 2, si se alimenta con una fase por raíz de 1 o lo puedo obviar. Bien. Entonces veamos de dónde sale este 70.1. Observen que para 380 voltios, entonces reemplazamos. Tenemos un motor de 37 kilovatios, es decir, 37.000 vatios, sobre 380 voltios por coseno phi de 0,86, o power factor en este caso, por una eficiencia del 93.2%, miremoslo acá, por raíz de 3 porque es un motor trifásico, por raíz de 3. Y aquí salen los 70,1, 70,3 amperios. Pero, ¿qué ocurriría si este motor resulta que yo no lo voy a alimentar a 380 voltios, sino lo voy a alimentar, ejemplo, a 440? Pues observemos que su corriente disminuye. Se aumenta la tensión, como en este caso está en el denominador, va a disminuir la corriente que él consume. La potencia sigue siendo constante, la potencia no cambia. Bien. ¿Qué pasaría si por el contrario lo voy a alimentar a 220 voltios? Pues yo lo alimentar a 220 voltios, observemos que en este caso aumenta la corriente. Entonces, esta es la forma correcta de calcular yo la corriente nominal del motor, basándome en que esta tensión sea real en sitio. La tensión real, no la tensión que dice aquí en placa. Si coincide, excelente. Pero si no coincide, siempre debo hacer una medición y en base a eso, ahí sí calcular mi corriente nominal, programar mi variador de frecuencia y asimismo seleccionar mis protecciones externas como breakers, fusibles u otros. Bien, una vez tenemos esto claro, entonces podemos dirigirnos hasta el parámetro 408. Y en el parámetro 408 podemos realizar el autoajuste del motor. Aquí lo que va a hacer es que el variador de frecuencia hace un reconocimiento avanzado del motor. Hay ciertos datos que nunca vamos a obtener por las placas del motor, como resistencia del estator, la inductancia de las bobinas, reactancias, en fin. ¿Esto para qué nos sirve? Como lo estamos usando en modo vectorial, en este caso, entonces entre yo más sintonizado tenga mi motor, muchísimo mejor, porque el variador va a poder hacer un mejor control sobre el torque en el eje del motor, cuánto torque me está entregando. Para el caso de controles escalares, este paso pues realmente no es tan necesario, porque simplemente estaremos haciendo un control escalar. Bien, para eso me dirijo al parámetro 408, selecciono, y acá yo le puedo escoger que me haga un reconocimiento del motor sin girar. Muy importante, tip, el motor debe estar frío. Si el motor había estado trabajando previamente a yo realizar este paso, debo dejar que el motor se enfríe hasta que esté en temperatura ambiente. Si el motor se encuentra caliente, esta lectura va a ser falsa, me va a alterar los resultados. Entonces es muy importante que el motor se encuentre en frío, es decir, a temperatura ambiente, antes de hacer esto. Si no es el caso, es preferible que no lo hagan hasta que puedan tener esta condición de temperatura del motor. Lo voy a hacer en este caso sin girar, pero como pueden observar, tengo reconocimientos más avanzados que ya implican giro del motor.
En el caso de que yo quiera hacer este tipo de reconocimiento, debo tener en cuenta todas las normas de seguridad, que no vaya a causar un accidente a maquinaria o a alguna persona. Entonces es muy importante que cualquier acción que yo realice que implique el encendido o giro del motor esté previamente coordinado y con todas las medidas de seguridad pertinentes. Para efectos del ejemplo, vamos a hacerlo sin girar. Entonces selecciono la opción 1, guardar, y él a ella empieza a hacerme el reconocimiento avanzado del motor. El ruido pitido que se está escuchando en este momento es porque el variador está inyectando de C hacia el motor, posteriormente lee lo que le regresa y en función a eso es que empieza a ajustar todos los parámetros avanzados del motor. Ok, eso es todo por ahora, nos vemos en un próximo video.